Al Chile Político. Qué gusto saludarle, ¿cómo está? Muchísimas gracias por acompañarnos en una emisión más de Al Chile Político. Saludos a través del canal 33, el canal de las noticias, a todo el este de Los Ángeles, California y por supuesto allende las fronteras donde llegue la señal. Y aquí en Baja California, Tijuana, Tecate, Rosarito, Ensenada y por supuesto Mexicali, un saludo a través de la señal de Canal 66. Hoy, vaya que lo correteamos y cómo le agradecemos que su agenda le haya permitido estar con nosotros. Alfredo Álvarez Cárdenas, señorón. No, al contrario. Tocayo del periodista, ¿no? Así es. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí en tu programa contigo. Muchísimas gracias. Que nos une también una historia, ¿no? Estuvimos trabajando juntos un tiempo. Me gustó mucho que cuando llegabas a los eventos, yo, basta decirlo, era conductor de ceremonias, maestro de ceremonias de la gobernadora del estado, y me tocaba, y lo iba a decir más adelante, pero ya me ganaste. Cuando llegabas todo el mundo se ponía firmes. Tenías y tienes seguramente, ya no en gobierno, pero esa autoridad que de alguna manera nos la vas a platicar de dónde viene y por qué todo el mundo se portaba como soldaditos. Pero bueno, oye, esta etapa del programa es para conocer al ser humano. ¿De dónde eres, Alfredo? ¿Dónde vienes? Bueno, soy nacido en la Ciudad de México, soy producto de la migración. Mi papá fue servidor público del gobierno federal muchos años, fue aquí en Baja California. Primero llegó como jefe de inspectores de la entonces Secretaría de Industria y Comercio. Después fue delegado muchos años de Comercio de la Secretaría de Economía, de Comercio. Tuvo varios nombres la Secretaría. Mi papá estuvo, no sé, más de 15 años siendo delegado aquí en la zona, en Mexicali, en Tijuana. Fue delegado de Infonavit. Y bueno, pues eso nos trajo aquí a Baja California y ya nos quedamos aquí para siempre, ¿no? ¿Esa parte política la sacaste sí, sin de ahí? duda. ¿O hay otras personas sin duda, que te hayan influenciado? Yo creo que el principal... Yo siempre tuve claro que quería, pues, digo, voy a parecer un poco cursi, pero tenía muy claro que quería ser como mi papá, que quería hacer lo mismo que hacía mi papá. Desde chiquito. Como dijera Topollillo, ¿no? Yo quiero ser como mi papá. Exactamente. Y entonces, desde los 8 años, yo siempre supe que iba a estudiar Derecho. O sea, para mí era muy claro que iba a ser abogado. ¿Qué rama del Derecho te gusta más? La administración pública, ¿sí? La rama de Derecho Administrativo y todo ese vínculo que tiene con el sector público y político, o sea, el derecho político, el derecho administrativo, son las áreas de derecho público que más me... Y de ahí surge este hombre que hoy vemos aquí, pero antes me imagino que también, pues, te gustaba echar relajo, te gustaba ir al antro, ¿qué te gustaba de joven? No, fíjate que no tuve mucha oportunidad, siempre... también puede parecer, siempre hablar de uno. No te siempre preocupes, cuando solo van a ser 5 minutos. Cuando habla uno de uno, me acuerdo de mi abuela que dice que alabar en boca propia es vituperio, pero bueno, siempre me dediqué un poco a estudiar. Empecé, de hecho, la carrera a los 16 años, tuve extraordinarios maestros, terminé la carrera de Derecho a los 20. Tuve maestros, bueno, un gran maestro que tuve fue Ruiz Macié, José Francisco Ruiz Macié, en fin, Mario Melgar, Pepe González Hernández. Sí, gente que estuvo, por supuesto. Pepe González fue incluso líder del partido, ¿no? Del PRI en su momento. En fin, una playa de maestros que fundaron la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, cuando se vino esta gran ruptura en el 68. Entonces, hubo un grupo de políticos jóvenes. ¿En el 68 ahí? No, a mí yo entré a la universidad en el 76. Y me tocó, digamos, esa parte que venía. De hecho, fui la segunda o tercera generación de la UAM, de la Autónoma Metropolitana, y había un grupo de maestros que participaban de la política y del sector público, todos jóvenes en aquel tiempo, que daban clases en la universidad, y ese fue, digamos, una especie de semillero que me permitió incluso después estudiar un posgrado, en fin, hacer carrera. Déjame ir un poquito para no perder esta oportunidad de conocer al ser humano. ¿Te gusta el fútbol, el béisbol? ¿Qué te gusta patear? Pues me gusta el me gusta el béisbol como espectador principalmente. No soy muy deportista, pues camino y hago de repente ejercicio, pero como espectador me gusta el béisbol. Me gusta obviamente el fútbol por la fiesta, sobre todo cuando hay
como ahora el Mundial, ¿no? Que nos hizo participar a todos. ¿Con como quién veías los mexicanos. partidos de la selección? Pues principalmente con mi familia, ¿Hijos? con mis hijos, con mi esposa y bueno, básicamente, o con el equipo. Por ejemplo, los primeros partidos nos juntamos con el equipo de este proceso que me está ayudando en la parte de este proceso de Morena a ser aspirante para esa coordinación estatal. Y me reunía con ellos y lo veíamos juntos, o con mi familia ya los últimos partidos. ¿Qué carro te gusta más? ¿Qué marca de carros te gusta manejar? Pues todos, me encantan los carros, todos. ¿Pero alguno en particular? Tengo un Mercedes que tiene 26 años conmigo y todavía lo Clásico. tengo. Entonces, un carrito muy rendidor. Es una ingeniería, digamos, que me gusta mucho, ¿no? Si te pones a ver series, ¿qué serie fue la última que viste de televisión? ¿En qué plataforma? ¿Qué serie fue la última que vi? Bueno, pues la verdad no veo muchas series. ¿No ves tele o sí las veo, pero las agarro chapurreadas. Me gustan más las películas porque pues, son más rápidas, ¿no? ¿Y cuál fue la última que viste? Ayer estábamos viendo una película ahí en la plataforma de Apple sobre una gobernadora interina en Massachusetts, muy interesante, una comedia. Oye, nos tenemos que ir a una pausa. Antes, rápido, si le tuvieras que hablar en tu teléfono, así, marcarle a un famoso o una famosa, ¿quién sería? A un escritor, a Jorge Luis Borges. Vámonos. Esto. Tenemos que ir a una pausa. Oiga, está con nosotros Alfredo Álvarez Cárdenas. Vamos a entrar de lleno al Chile político. Antes de que pique, de regreso con Alfredo Álvarez Cárdenas, que nos va a decir qué tipo de candidato es, porque hasta la fecha pues no lo hemos podido entender. Mucha gente sí lo sabe cómo manejar, pero nosotros todavía los vemos como ya candidatos que buscan la gubernatura. Pero en realidad, platícanos qué es esta candidatura, Alfredo. Ya vamos a entrar de lleno en materia. Mira, es un proceso que realiza internamente Morena para ir perfilando candidatos y candidatas a la gubernatura en 17 estados del país. En el caso de Baja California, bueno, es un proceso que arrancó para mí en el momento en que me separé del cargo el 8 de abril y que me separé porque en ese momento la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, había convocado que quisiera participar, tenía que separarse del cargo. Entonces ahí tomé la decisión, la gobernadora me apoyó con la decisión, por supuesto, para dejar la Secretaría General de Gobierno. Y empecé ese proceso que tiene pues su complejidad, porque es un proceso en el que no es propiamente una candidatura como tal, en el sentido constitucional del término, no es ya el proceso abierto que supone evidentemente el acceso, digamos, a la competencia electoral propiamente dicha, sino es un proceso de selección interna con reglas que en ese momento a mí me parecieron, y todavía me siguen pareciendo adecuadas para un partido cualquiera que compita. La regla, evidentemente hay una regla de conocimiento del candidato que es importante, pero también hay la regla de valorar los componentes reputacionales del candidato y su experiencia. Entonces, me parecía que ahí había algunos componentes adicionales que antes no se habían considerado y que ahora podrían ser un punto para hacer la diferencia en términos del proceso. Esa podría ser la explicación, Alfredo, porque la percepción que tenemos todos en general es que ya violaron de arriba a abajo, de izquierda a derecha, la ley electoral y están encampañados. O sea, realmente ver los eventos, quizá, y lo tengo que decir con toda honestidad, pues eres el que menos te vemos abiertamente en campaña, como que tú has elegido más tus grupos y eres más selectivo para que sean como pequeñas encerronas, ¿no? Pero porque tienes algo que decir. Sin embargo, los otros se ven más como necesito jalar gente. Acabamos de ver a Ismael Burgueño, que por cierto, ahorita te voy a decir qué opinas de alguien que vota ahí su puesto de elección a la mitad del periodo. Pero encampañado, ya carpas, batucada, música, cantando, repartiendo gorras, o sea, ya es campaña. No es un proceso constitucional, como te decía. Las reglas para mí son muy claras. Las reglas que impuso la propia presidenta Claudia Sheinbaum de no hacer ese tipo precisamente de manifestaciones. No hay una sanción que no sea la que se busca a través del órgano electoral, pero pues ahí es una decisión personal. Yo decidí cumplir con la norma, por eso me separé del cargo, por eso he evitado pintar bardas, tener este tipo
mítines o este tipo de propaganda típica de un proceso constitucional, que también habría que revisar en su momento esos procesos constitucionales, porque son campañas pues, que requieren mucha inversión económica. Pero lo que hemos hecho básicamente es construir una plataforma que es el Plan Maestro, y es una plataforma de escucha en este momento. Bueno, ya vamos avanzando ahorita con un proceso de depuración en el que a lo largo de estos 100 días hemos recolectado más de 20,000 propuestas en todo el estado, diferentes comunidades. No necesariamente de gente adscrita a Morena. No necesariamente de gente adscrita a Morena, de la población. Ha sido un proceso en el que yo he visitado diferentes grupos, no solamente grupos de Morena. Sé de antemano que tu respuesta va a ser no, pero te lo quiero preguntar porque mi percepción es de que tu perfil, lo único malo es el partido que enarbolas. O sea, quiero decir, y perdónenme que lo diga así tan abiertamente, ¿no? Pero es que como que Morena sí está muy acostumbrado a pasarse la ley por el arco del triunfo y hacer lo que quiere porque puede. Pero tú no eres ese perfil de persona que yo veo que puede estar en un partido como este. ¿De alguna manera no cargas con ese peso, con esa sombra? No, porque creo que la apuesta de Morena, por lo menos así ha sido en los últimos 3, 4 meses, y ha sido la indicación de la presidenta prácticamente desde que tomó posesión como presidenta de la República, es hacer un cambio verdadero en el sentido también de generar procesos transparentes, democráticos, de cuidar la reputación de sus candidatas y candidatos y, en su caso, también mejorar los elementos de gestión gubernamental que durante el proceso tan rápido de crecimiento de Morena, pues no hubo manera de generar esos controles de calidad, ¿no? Un partido aliado, el de ustedes, el Verde. Acabo de estar en el Valle de Guadalupe. 6 espectaculares de Jorge Ramos, donde dice abajo, reciclamos la basura, ya está la foto de Jorge Ramos. Es campaña. Son otras reglas. Pero es aliado. Los partidos aliados se alían en cuanto a la búsqueda de la candidatura, cada uno con sus reglas de operación. Nadie se alía con las reglas, o por lo menos ese no fue el convenio de la alianza, con las reglas de Morena. Entonces, obviamente los aliados, en este caso el Verde, sale con sus propios procesos de difusión de su partido y de sus candidatos. Entonces, eso no lo podemos evitar desde el sí, yo sé que no vas a poder hablar por él, obviamente, lo entiendo, pero ¿no es un poquito también esta carga que te digo, Alfredo? Pues es un tema criticable, o sea, nosotros estamos en el escrutinio público y estamos apostando porque la gente, en base a ese escrutinio, sepa escoger y busque escoger, digamos, candidatos y candidatas que reúnan un perfil, un criterio de honestidad y un criterio, evidentemente, de reputación sobre el factor y la experiencia de los candidatos. Y esa es la apuesta, ¿no? Cuando se acerque el tiempo, van a tener que elegir primero, quiero decir, van a tener que pasar primero el primer filtro, hombres y mujeres. Elegir si va para mujer o va para hombre. Más adelante lo vamos a abordar también en una de las preguntas, pero ¿cómo es que van a elegir así y no por la capacidad de cada persona? Bueno, hay un compromiso de Morena histórico con las mujeres y ese compromiso se ha venido cumpliendo. La presidenta de la República incluso señaló para este proceso la búsqueda de 10 de las 17 candidaturas a favor de mujeres y digamos que la cuota que en ese momento se va a cubrir tendrá que ser de 10 mujeres en las 17 gobernaturas. Entonces, esa es una regla que está clara desde el principio. Nadie de los que estamos ahí podemos llamarnos sorprendidos o podemos llamar que es una desventaja. Aceptamos quienes participamos esa regla como una condición de una política pública muy clara que ha seguido Morena en los últimos 10 años y ese es un punto que no tiene, digamos, reversa, ¿no? Más allá de los temas de las capacidades, ¿no? Lo que sí apostamos es que sea la más competente, si es mujer, y si es hombre, pues sea la persona no solamente más competente, sino con la mejor reputación posible. Perfecto. Alfredo, acompáñame a ver esto. El que se pica pierde. Ese es parte del lema. Como ya me dijiste que no habías visto el programa, solo algunos clips, pues no te había tocado el preámbulo. Aquí el chiste es decidir. Claro. Y yo creo que sí eres un hombre de decisión. Bien. No se vale empato, no le juego, no le entro. Es una regla súper sencilla. Es
¿Con quién te quedas y a quién sueltas? ¿Y por qué? Ok. ¿Sale? Ok. Vamos a pasar en la pantalla una serie de imágenes de personajes y tú te tienes que quedar con uno de los dos. Así Ok. que tú me dices Va. con quién te quedas y a quién sueltas, ¿va? Viene el primero. Claro que sí, cómo no. Ismael Burgueño versus Jorge Ramos. ¿Y podría decir con ninguno? Es lo que te digo, no se puede. Con Ismael, sin por, duda. por eso lo anticipo, no se puede. Con Ismael. Pero el por qué. ¿Por qué sueltas a Jorge Ramos para quedarte con Ismael? Porque es de mi partido, porque es una gente que es joven, que está aprendiendo, que está dispuesto a aprender y porque me parece que es una oportunidad pues, que hay que darle también a los jóvenes, ¿no? Perfecto, muy bien. Pues ahí está la primera batalla bien librada. Nos vamos con los segundos. Estos también se te van a hacer un poquito conocidos. Es el Chucho, que así le gusta que le digan. Versus Fernando Castro Trenti, el diablito de la política. No, pues con Jesús, sin duda. ¿Sí? ¿Por qué con Jesús? Bueno, pues es una larga historia, tenemos una historia familiar. Conocimos a su padre muy bien y bueno, pues a sus hermanas y a él también, así que lo conozco, sé que es un hombre controvertido como todo Sí. el mundo que hace política, ¿no? Que de hecho últimamente ha tirado durísimo en sus redes. Le ha No, tirado pero, pues, al mismo partido y a quien está en el partido, la que antes era tu jefe. Pero por supuesto, pues tú sabes ahí, es muy clara su forma de ser, no te sorprende, No. What you see is what you get, ¿no? O sea, entonces Esa me es quedo buena. por supuesto con Jesús, ¿no? Va, perfecto. Nos quedamos entonces con el Chucho, con Alejandro Ruiz Uribe. Gana esta batalla. Ya ganó Burgueño, ya ganó el Chucho. Ahora nos vamos con estos. Te va a gustar, esta te va a encantar. Mira, es Armando Ayala versus Montserrat Caballero. ¿Con quién te quedas y a quién sueltas? ¿Por qué? Ay, no, Dios, complicado. Bueno Bueno, que pues dijiste complicado, tendría, porque si las tendría ponemos que papitas- ser, sí, claro, tendría que ser por la lógica de mi partido con Ayala, ¿no? Ok. ¿Por qué? Pues porque es un miembro, un militante de Morena, senador, bueno, sin duda por la línea de Morena, ¿no? Bien, en el caso de Montserrat no puedo evitar, porque más adelante quizá ya no lo toquemos el tema. ¿Qué te parece su línea como política? Pues no es algo que haría yo, por supuesto, no comparto muchas de sus expresiones sobre el tema político, pero pues respeto su posición de política mujer y bueno, pues entiendo también que es como se ha formado un poco, ¿no? En su propia historia, la que te cuenta. Ahorita que ¿no? hablábamos de alianzas, ¿sí los ves como aliados al PT? ¿O piensas que se van a ir por su cuenta? Yo espero que sean aliados, espero que se cumpla la promesa nacional. No lo fueron en la elección anterior, ¿no? Tampoco pasa nada para Morena, o sea, el interés me parecería que está más del lado del PT que del lado de Morena, ¿no? Pero no le veo problema que sean aliados, ¿no? Muy bien, vámonos con nuestros siguientes competidores que se suben a la arena, al ring político. Nomás, Evangelina Moreno versus Julieta Ramírez. No, pues con Julieta, sin duda, ¿no? Es una gente que se ha estado formando, me parece que tiene buenos atributos, ha hecho un papel destacado en el Senado, es vocera del partido en el Senado, ha mantenido, digamos, una línea política interesante. Ha tirado flyers a diestra y siniestra, hace campaña en calle y también ha sido muy señalada por este tema, justamente de brincarse las trancas de lo que tú comentabas en un principio que tú has decidido no hacer. Compañero, es que el juego que me pones se deja muy poco margen de maniobra. No siempre va a haber en uno y en otro de los dos que me pones. Exacto. Asegúnes, como diría Sí, mi abuela. porque ahorita la polémica de Evangelina es un tema de predios, invasión de predios muy fuerte. Claro, claro. Y yo por eso hace rato te comentaba, entonces, o es capacidad o es Pues tienes las opciones de tu... Te pica, ¿cómo es? el que se pica pierde. El que pica pierde. Son estrechísimas, entonces hay que jugar con las fichas que te tocan. Muy bien. Como en el dominó. Entonces, claro que Julieta. sin Y duda. aquí no somos sanguijuelas, no somos vampiros para clavar el colmillo. Es correcto. Lo dejamos ahí entonces. Solamente pica. Nada más pica poquito. Vámonos con el siguiente. Se va poniendo bueno. Mira, es Jaime Bonilla versus Carlos Torres. ¿Con quién te quedas y a quién sueltas? Pues... ¿Cuánto tiempo tengo para pensar? Mira, nos quedan 45 minutos. Si quieres, vamos a un video de Luis Miguel. Vamos. De Coca-Cola. A ver, pues yo creo que con Jaime es un jugador que está en la cancha. Bien. Es un jugador que está en la alianza. Están las cartas muy abiertas también con él.
él es parte, digamos, del proceso de la contienda y sin duda es un activo, o es un político activo que está ahí. ¿Estuviste en la reunión de que los mandaron llamar a México? Para que ya nos estuvieran agarrando chongazos. Sí. 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 ¿Y eso fue parte ¿Eso de...? tiene que ver con el picante? Me imagino. No sé si tiene que ver con que lo elijas a él. No, por supuesto que no. Tiene que ver con el perfil del político, de un político que está activo, que está a punto de cerrar una alianza con Morena y que tiene, digamos, un lugar en la mesa política del proceso electoral. Entonces, pues claro, me quedo con los que están jugando en esta Ahorita me dio un poquito de envidia de saber cómo será una de esas reuniones con la cúpula del poder. ¿Se pone interesante? ¿Sí les agarran así de repente sus soplamones? Menos interesante de lo que todo el mundo supone, pero sí son interesantes. Porque ¿sabes qué? Las fotos que se ven estaban así como regañados, como preocupados. ¿Sí está fuerte una junta de esas? Hombre, siempre el diferendo político supone un momento complejo para las partes, ¿no? Siempre cuando hay controversia entre dos partes, cualquiera que sea, y son políticos, además son políticos con cierto nivel, un exgobernador y una gobernadora, pues siempre hay evidentemente momentos de tensión, ¿no? Momentos complejos incluso en términos del proceso, pero bueno, parte de esa reunión que en su momento auspició la gobernadora, pues era buscar evidentemente un camino de congruencia y de concordancia. Y de sacar las banderitas blancas, ¿no? Como decía. Sí, sobre todo pues, por el bien de Baja California, ¿no? Era la apuesta de la gobernadora. Oye, vámonos con el siguiente contendiente. Bueno, más bien la siguiente pareja que se sube al ring es Andrés Manuel López Obrador versus Adán Augusto, Adán Augusto, nada más Adán Augusto. Pues es la única fácil que reporto, pues es López Obrador, sin duda, ¿no? ¿Sí? O sea, ¿Te tocó conocerlo? Me tocó conocerlo, claro. ¿Te cae bien? Incluso desde antes. ¿Te cayó bien desde que lo conociste? Porque me imagino que antes... Siempre ha sido, creo que ha sido muy congruente siempre, o sea, en términos de su, digamos, combatividad política o su forma de hacer política, desde la perspectiva de la confrontación y desde la perspectiva de la confrontación de las ideas. Entonces no me sorprende. ¿Sientes que fue el mejor presidente que ha tenido México? Yo siento que ha sido uno de los mejores presidentes que ha tenido México. ¿Quién te gustó? ¿Te gustó en su momento Salinas de Gortari, Cedillo, Calderón? ¿Quién te gustaba? Mira, son presidentes distintos todos, o sea, es muy difícil hablar de... Tienes que hablarlo desde la lógica del ejercicio, de los resultados, digamos, de la función, del resultado de su presidencia, digamos. Y siempre es más fácil hablar de los históricos, ¿no? Ahí no te equivocas, ¿no? Pero yo creo que cada gobernante, y no me refiero solamente a presidentes, sino gobernadoras y gobernadores, cada gobernante en su momento tiene retos, enfrenta retos, y los balances siempre vienen después de los 10, 15 años, ¿no? Cuando, digamos, ya la polvadera política se disipó, cuando ya cambió la ruta, para entender incluso los procesos políticos que vivió México, cómo pasó en el caso de Salinas, que planteas tú, pues, cómo pasó de una reforma estructural tremenda a un cambio social a partir de la llegada del movimiento zapatista y cómo incluso el propio Cedillo llega como uno de los presidentes más votados del país en su momento, precisamente por ese factor. ¿Qué calificación le pondrías a Peña Nieto? Yo le pondría un 8. Un 8. Eso es muy bueno. Sí. Eres de hierro, ¿eh? No. Qué Pues bárbaro. Oye, ya vamos a llegar al final. Te guardamos una lucha al final que saca un poquito también de chispas. Pero bueno, Rufo Appel versus Osuna Millán. ¿Con quién te quedas y a quién sueltas? Pues me quedaré con Osuna Millán. Le tocó un gobierno interesante en medio de una crisis de seguridad. Y bueno, me parece que es una gente que ha sido muy congruente, incluso como es gobernador, ¿no? De mantenerse. Qué padre que podemos llegar al corte comercial jugando de esta manera, te lo reconozco, ¿eh? Qué temple, y te lo decía en serio, ¿eh? Qué temple de hierro, porque aunque ves que el problema está complicado, tienes esta facilidad de mantenerte de una sola pieza y sacar adelante. Eso, la verdad que es de reconocerse. Gracias, pero no estuvo fácil. Haz una pausa, volvemos. Esto es Al Chile Político. El sabor de la realidad en Al Chile Político, donde nuestro invitado desde su área de expertise nos puede ayudar a solucionar problemones que tenemos me gustaría decir que en México, pero pues más bien vamos a centrarnos en el estado y en Tijuana. Alfredo,
pues son problemas que me gustaría ver cómo, no solo a título personal, sino para la gente que nos consume. ¿Cómo podrías arreglar el problema, por ejemplo, ahorita, aquí en Otay, que llevamos 3 semanas sin agua? Y otras partes de la ciudad estamos ya sufriendo, de veras. Ojalá que no quieras pasar al baño de aquí del canal porque... Fíjate y en toda la plaza donde está Canal 33 no hay agua. Y los restaurantes han tenido que cerrar o traer pipas. Una broncota. Fíjate que el problema principal ha sido o es el problema de la antigüedad de la red de distribución hídrica que tiene el Estado, incluyendo, por supuesto, el acueducto del Río Colorado. Es una antigüedad de más de 50 años, 40 años cuando menos, y eso genera, pues evidentemente, un dispar en términos de mantenimiento que se da. ¿Qué es lo que estamos proponiendo? Porque es un problema que nos ha planteado la comunidad en la construcción del Plan Maestro y nos ha planteado también soluciones. Una solución que nos plantea es generar una especie de C4 o C5 de control, de paneles de control con sensores que nos permitan identificar fugas en tiempo real y atenderlas con un equipo específico. El problema principalmente es la conducción. En el verano el problema se complica porque el consumo se incrementa y hay una presión sobre la red que va creciendo y que se va incluso modificando con el paso del tiempo. Entonces, eso pasa un poquito como pasa con la energía eléctrica, que en tiempo de verano pues hay apagones porque truenan los transformadores, porque consumimos más aires acondicionados, en fin, más sistemas de refrigeración. Entonces, necesitamos prever y necesitamos identificar primero un mecanismo de mantenimiento de la red adecuado y segundo un mantenimiento, una identificación correcta a través de sensores, como ya funciona en algunas partes del país. Me tocó, por ejemplo, visitar la delegación Gustavo Madero, que tiene su C4 de control del agua muy interesante. Entonces, C4 del agua. Sí, es un ejercicio de paneles de control en donde tú vas identificando dónde están las fugas a partir evidentemente de mecanismos de uso tecnológico que te permiten atender de inmediato o incluso preventivamente una fuga. Oye, ahorita que decías de la luz, ¿tú estás de acuerdo que para consumir menos luz o para pagar más luz hay que consumir menos luz? ¿Y que los paneles solares no funcionan porque pues de noche no hay sol? No, pero los paneles acumulan energía en baterías que al efecto se compran. Entonces los paneles sí deberían de ayudarte en ese sentido. Y obviamente, si consumes menos, pagas menos, ¿no? Esa es la tesis, ¿no? Sí, no, te lo digo porque fue una de las declaraciones que se dieron en la mañanera de que pues para pagar menos luz hay que consumir menos luz. Entonces, bueno, en fin. Oye, Alfredo, otro de los problemas serios que tenemos y se han padecido aquí en Tijuana es la corrupción que emana desde los servidores que deberían de encargarse de ayudarle a los negocios. Y hay, pues aquí lo hemos vivido ya con entrevistas, incluso muchas que han tenido que ser anónimas, de comerciantes que los han extorsionado, que si reglamentos, que si ya corrieron al tomate, pero que si se quedó la cebolla. O sea, la cosa está complicada. Bueno, ahí lo que estamos nosotros proponiendo es, uno, digitalizar todos los trámites. Ese es un tema importante, evitar al intermediario. Y dos, generar una legislación que sea, digamos, que le dé el derecho al error al usuario, el derecho a equivocarse y que nos permita generar inspecciones correctivas y no sancionadoras de primera instancia. También es importante decir que los trámites que pudieran parecer complejos, necesitamos transparentar ese acceso a los trámites y disminuir la papelería, digamos, los requisitos para acceder a los trámites. En la medida en que exigimos más requisitos, pues damos caldo de cultivo a la corrupción. Entonces son varios factores por donde hay que enfrentar eso. La Asociación de Comerciantes Establecidos de El Soler nos ha mandado fotos, videos, ya le hicimos un reportaje de que están suelte permisos el ayuntamiento para comerciantes ambulantes que se ponen enfrente de los negocios y están acabando con la economía formal. No, pues eso hay que regularlo bien, hay que combatirlo. Y me parece que el otro elemento que hay que combatir es la impunidad. O sea, no puede el funcionario público que realice estos actos irse impunemente
sin ser castigado por actos de corrupción. Oye, Alfredo, pero resulta que de palabra está muy padre, pero cuando hay ya que llegan hacerlo, al poder... hay que hacerlo en la norma con elementos, o sea, primero, como te decía, hay que quitar los requisitos excesivos que están, hay que digitalizar el proceso para que tú puedas tener acceso a tu teléfono, hay que otorgar permisos a la palabra, o sea, si tú vas a abrir un pequeño, mediano negocio, decirte, ok, presenta tu solicitud, tienes tantos días para que puedas empezar el negocio, tienes tantos días para cumplir con los requisitos del negocio, y en negocios que evidentemente tengan alguna complejidad porque utilicen solventes o materiales tóxicos, pues buscar otros mecanismos que permitan facilitar los procesos. Y dos, las inspecciones son per se hoy persecutorias. O sea, los inspectores llegan con ganas de buscarte y de encontrarte y te encuentran, ¿no? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es inspecciones de carácter correctivo, decirte, a ver, tienes estos problemas, tienes tanto tiempo para corregir. Oye, pero el tema es que no hay sanciones y muchos de los comerciantes se quedan esperando que ese inspector, maldito inspector, que le faltó al respeto al uniforme y al gafete, terminó vacunando al negocio. Eso es lo que te decía, tenemos que acabar con la impunidad y darle garantías al comerciante de que va su palabra de por medio. Pues escuchando a la gente y atendiendo el problema de inmediato. La gente, los comerciantes no se acercan al titular porque no los escucha, porque no tiene la puerta abierta o porque no le interesa escuchar a los comerciantes. Como secretario de gobierno, ¿te tocó recibir todo esto? Claro. ¿Y qué se hacía en cuestión de, o en función de? Pues se llamaba la atención, se hablaba con el funcionario, a veces no eran de tu competencia, no eran estatales, entonces pues, solamente puedes sugerir, pero evidentemente tienes que empezar, obviamente, poniendo el ejemplo desde el Estado, ¿no? Oye, Alfredo, tú renunciaste a un puesto que seguramente era muy bueno, sí, secretario de gobierno del Estado, ¿cómo no? Para ir por otra aspiración política más, el crecimiento humano que no se le niega a nadie, pero los que ya estaban en un puesto y meten licencia a la mitad para irse a buscar otra chamba, ¿ese problema cómo se arregla? Porque, pues se ve gacho, ¿no? A ver, es un tema botes la chamba que no está normado jurídicamente, o sea, no hay un impedimento para hacerlo. Incluso te diría que es un derecho constitucional al principio. Cualquier ejercicio en ese sentido sería, contra la Constitución, en principio. Pero también me parece que es un tema ético, ¿no? O sea, y también tiene que ser un criterio de valoración del electorado en ese sentido, de cómo apoyar con su voto o no a quienes interrumpen su función, como en este caso con un mandato específico de 3 años o 6 años, por los años que les toque al concluir. Se acaba un poquito la calidad moral, ¿no? O sea, me refiero a ir a buscar algo más cuando no has terminado con la que ya te dieron. Yo no conozco una chamba donde tú botes tu chamba, te vayas 7 meses a buscar otra chamba, te mantengan tu puesto y todavía te sigan pagando. Yo tampoco. Entonces, claro, es un tema, la política sí lo hace. Por eso te decía, es un tema ético, ¿no? Es un tema que también debe de contar en la boleta electoral para tomar una decisión claro. el elector, ¿no? O sea, porque por otro lado, pues no hay ningún impedimento para hacerlo. Yo no estoy de acuerdo, yo no lo haría. ¿Tú, Alfredo, yo dejé un cargo administrativo, ¿no? O sea, no dejé un cargo de elección popular. Dejé un cargo administrativo, lo dejé pues encarrilado en la ruta que me tocaba dejarlo, ¿no? Y te lo pregunto y te lo pongo aquí sobre la mesa porque a lo mejor, si como veo las tendencias, tú llegas al puesto elegido y a como se ve tu perfil, pudieras, de hecho, lo tengo que decir abiertamente porque pues aquí no estamos quedando bien con nadie ni tratamos de fregar a nadie. Tu perfil es uno de los que mejor se ha acomodado en la mayoría de los círculos que toman las decisiones empresariales, las cámaras y todo. O sea, sí tienes ese perfil, te lo decía al inicio. Quizá lo único que te estorba un poquito es el partido como tal, por todas las tropelías que han hecho personajes de tu partido. Bueno, entonces, tú pintas para ser la figura que enarbole esta tarea. Sí, claro. ¿Cómo le dicen? Claro. Defender la soberanía de la 4T. Defender la soberanía y apostar por los valores. ¿No? Sí, claro, y apostar por los valores. Porque, a ver, en Morena hay muchos hombres y mujeres que no están en entredicho. O sea, Morena es un partido nacional enorme, con muchos hombres y mujeres que están haciendo su tarea en el Congreso, en el Senado, en las diputaciones locales, en las alcaldías. Y claro, siempre habrá
piedrista en el arroz, pero no me parece que eso pueda calificar negativamente al partido. Pero bueno, es una opinión política, al final de cuentas, ¿no? Y se respetable, ¿no? Pero lo que sí es importante, volviendo a la pregunta original, si la pregunta es si yo dejaría un cargo de elección con un mandato específico para buscar otro, pues mi respuesta sin duda es que no. O sea, tendría que terminar lo que empecé y por eso siempre he procurado cuidar mucho la responsabilidad del trabajo que por realizo. Por eso decía, ¿no? No es ilegal, bien lo dijiste. Sí, pero puede ser, claro. Inmoral agarrar y soltar tu chamba para la que fuiste electo y no terminarla. Entiendo Coincido las dos partes. Contigo. Pero bueno, ya casi estamos llegando al final de esta sección y hay un tema que yo siempre se los pongo indiscutiblemente, invariablemente a mis invitados. Cuando llegan al poder o cuando están en un puesto muy fuerte, se suben en unas camionetotas, qué cosa, qué chulada. Y tienen escoltas, y tienen choferes, y tienen asistentes, y hay hasta como a los ministros de la Suprema Corte de Justicia quienes les limpian los zapatos, ¿no? ¿Qué vas a hacer tú, Alfredo, cuando llegues a ese puesto anhelado al que estás luchando por llegar? ¿Te vas a convertir en uno más de esos hombres que pierden terreno, pierden piso, porque el oropel es buenísimo? No, mira, no lo hice siendo secretario de gobierno, que pude haberlo hecho. No lo he hecho antes siendo secretario del Consejo de la Judicatura, que pude haberlo hecho. No lo he hecho en otras funciones con otras responsabilidades igual de importantes. O sea, no es mi estilo. Me parece que nosotros tenemos que apostar por los principios que tiene Morena, y uno de ellos es evidentemente el de la austeridad. O sea, no hay gobierno que pueda enfrentar gastos. Hay muchos gastos en el gobierno que se pueden corregir, que tenemos que reducir o desaparecer. Pues ya más bien la pregunta sería, ¿qué es austeridad, Alfredo? Porque pues, le preguntamos a Noroña y Noroña ¿qué es austeridad? Tiene una mansión de 12 sujetarte a tu presupuesto, sujetarte a lo que realmente puedes gastar en el gobierno y en lo personal, y sujetarte pues a eso que a la medianía que te permita tu sueldo o tu ingreso o tus otras actividades que puedas tener, ¿no? ¿Qué sientes que pierde un personaje, una mujer y un hombre en un puesto de poder cuando se rodean de todo eso? Específicamente, si lo analizas, Alfredo, ¿qué pierden? Mira, yo creo que en algunos casos es totalmente justificable. Por ejemplo, el caso de la Fiscalía, el caso de la propia gobernadora, gobernador, o sea, tienen evidentemente o enfrentan, digamos, diferentes amenazas. No me parece que de ahí para abajo se justifique el uso excesivo de la parafernalia del poder que tú haces mención. Me parece que esos son principios que tienen que hacer y que se tienen que cuidar en función realmente de lo de aquellos cargos que merecen, que requieren por un análisis de seguridad o vehículos especiales, ¿no? Y con eso nos quedamos. Okay. ¿Sale? Vamos a una pausa comercial. Hoy Alfredo Álvarez Cárdenas con nosotros en Al Chile Político. El que se pica pierde. Hoy en pues, la sección que le da nombre al Chile Político. ¿A ti te gustan las cosas así como se dice? Al Chile sí, claro, sí, pues más fácil. Eres rudo. ¿Se te hace? Pues es que te decía al inicio del programa que cuando tú llegabas a los eventos que me tocaba a mí conducir como maestro de ceremonias, parecían gallinas sin cabeza todo el mundo. O sea, y algo me daba la impresión de que tenías un control muy fuerte y te gustaban las cosas perfectas, si no es que eso sí, cuasi perfectas. ¿A poco eso te hace rudo? No, bueno, esa es una forma de decirlo. Pero ¿sí eres así, perfeccionista? Sí soy, claro que sí. ¿Eres serio? Sí, mucho. ¿Exigente? Creo. Sí, totalmente. Entonces sí. Entonces soy duro. Oye, Alfredo, mira, este pica poco, este pica más o menos y este pica muchísimo. Y tú puedes elegir cuál de estos chilitos abrir para que... ¿Te fijas la tecnología que tenemos aquí en el estudio? Sí, está ya nomás, ya te mareé. Escoge uno, ábrelo y de ahí va a salir una pregunta. Okay. Adelante. Vamos a empezar por el... Vámonos. Son pocos los que inician fuerte, ¿eh? Son pocos los que se animan. Picoso. En lo que lees tu pregunta, yo nada más te pido de favor que si llegas a la gubernatura me prometas que vas a poner en un marco estas preguntitas.
ahí las vas a poner en tu oficina en algún lugar. Ándale, sí, claro, Órale. sí. El Chile Rojo dice, ¿cómo puedes garantizar que tu amistad y sobrada lealtad con la gobernadora no va a ser factor para dar a conocer irregularidades que llegaras a encontrar en caso de ganar? Corre tu tiempo, tienes 30 No, segundos. sin ningún problema. Además, conozco al gobierno por dentro, sé cuáles son sus fortalezas y debilidades y no tendría ningún problema para dar a conocer si existe o no existe eso. Ninguno. Cero. Pero no, sin problema. Va, perfecto. ¿Te sobraron Al cuántos? contrario. 14 segundos. Vamos Los a irle guardar. ¿Ya de dos- una vez? Dale, dos- pues. ¿Ya? Ya, no, pues más bravo. Vamos a ir así Oye, como yo creí para que iba a bajarle. tomar agua, yo creí como que se para le iba a bajarle atorar. dos, como para bajarle Comote, algo así. No, nada. Vamos con el verde. El Chile Verde dice, ¿qué lo hace diferente a usted de los demás candidatos, siendo que su partido puso en el ojo del huracán al Estado? Corre su tiempo. Pues primero, pues mi reputación, pero como funcionario público no tengo ningún pasado, digamos, turbio en ese sentido. Segundo, mi experiencia, o sea, tengo 40 años en la vida pública de México, no solamente en el Estado, sino en el país. Y tercero, bueno, pues que soy a todas luces un competidor totalmente distinto en términos del perfil, en términos no solamente de la formación, sino también en términos de los sectores de la población que también me apoyan. Tiempo. Se acabó. Muy bien, ¿eh? Tú muy bien, Alfredo. Y ya, pues el último, el Pues amarillito. ya como para no perder el Ya, saborcito. Es como tajín. Como- Es como el Miguelito, ¿te como acuerdas? mante- ¿Si eres dulcero o eres Sí, todavía? cómo no, claro. Bueno, pues ahí está, mira, es el chamoy de los chiles. Chile Amarillo, ¿con qué calidad moral piensa gobernar en caso de ganar si ya desde ahorita rompieron la ley electoral adelantando campañas? Prácticamente ya te la habíamos hecho al inicio. Sí. Pero vas 30 segundos. Pues con la autoridad moral que he seguido cuidando este proceso, que ha sido complejo porque no es una campaña, y con la misma autoridad que he estado realizando mis actividades políticas, respetando pues, la norma, sin duda alguna, ¿no? Perfecto. Te quedaron 16 segundos. ¿Me los regalas para otra preguntita? Claro que sí. ¿Se gobierna o no se gobierna con visa o sin visa? Se gobierna sin visa, pero la visa pues, es un elemento de trabajo para cualquier gobernante, ¿no? Sin duda. O sea, sí puedes gobernar sin visa, el Estado requiere y siempre hemos sido un Estado en ese sentido. No es la primera vez, por cierto, que le quitan la visa a un gobernador de Baja California. Ya tenemos un antecedente en los años 50. Pero sí es la visa un elemento consustancial a la vida política de la relación binacional importante, ¿no? ¿Te hubiera gustado que cuando fuiste secretario las cosas se hicieran, algo en particular, se hicieran diferentes? ¿Hubiera más de esto, menos de aquello? Tú hablándole al oído a la gobernadora. Sí, pero digamos, ahí sí hay cuestiones que son realmente íntimas. El gobierno no es mío. La decisión final es de quien es titular del gobierno, el Estado. Acuérdate que los secretarios somos consejeros y ejecutores de una determinada política. Y en ese sentido, pues yo respeto muchísimo las decisiones que en su momento tomó la propia gobernadora, independientemente del resultado que pueda tenerse. Alfredo, pues entramos a la recta final, prácticamente nos quedaron unos segunditos. Vamos a una pausa comercial, si me lo permites. Claro que sí. Y regresamos para un reto que te vamos a hacer, ¿sale? Ah. No se vaya, Alfredo Álvarez Cárdenas aquí con nosotros en Al Chile Político. Vaya sorpresa, vaya gusto que nos ha dado tener a un hombre así, de, la verdad hay que decirlo, de hierro, frontal. No. No, qué cosa. Una pausa y volvemos. El toque final, oiga, no sabe qué toque final vamos a tener aquí porque ya tenemos nombre para la sección, cortesía de don Alfredo. ¿Cómo se va a llamar ahora? Pues yo sugiero que se llame así como las galletas chinas de la suerte, que sea el chilito de la suerte, porque también de alguna manera te tira la suerte Sí. el papelito, ¿no? La pregunta, ¿no? Ya, Areli, productora, anotado, ¿verdad? Sí, el los- chilito de la suerte a partir de ahora. Y te vamos a dar tu crédito, le vamos a poner por Ya ahí está. tus iniciales, algo, no sé, te lo vamos a regalar a ti. Oye, muchísimas gracias, Alfredo. Llegamos al final, ha sido un deleite, ya lo queríamos, todo el equipo, desde hacía mucho tiempo, porque nos gustaba mucho la mezcla de tu formación cultural, los puestos que has tenido, la manera sobria en la que te has manejado. Pero todos decíamos al final del día, es que es muy buen candidato, pero el partido no le ayuda. No, se ayuda, vamos a ver. No, sí ayuda muchísimo. Ya arrasó con todo. Obviamente ayuda que ayuda, pero sí es esta idea de que
pues eres un candidato que se aventaja ahorita en las encuestas. Y eso es lo último que yo te quería preguntar. Bueno, lo antepenúltimo que te quería preguntar. ¿Qué opinas de que todos los candidatos ahorita de tu partido están sacando encuestas y encuestas y encuestas, incluido, pues, Claro. usted, caballero? ¿De dónde sacan esas encuestas? ¿Quién dice que quién va a ganar, que Burgueño va altísimo, que Julieta va altísima, que tú vas altísimo? ¿Cómo le hacen? A ver, yo creo que es parte del proceso político y de propaganda. O sea, es inevitable que haya encuestadoras que hagan, digamos, este ejercicio tanto de manera independiente como de manera contractual. Y es parte de un proceso que venimos heredando pues prácticamente desde hace más de 15 años, o sea, de dos procesos, incluso federales, nacionales, por lo menos, ¿no? Entonces, ya es parte de la lógica política que la vemos muy natural en otros países. como Oye, pero Estados Unidos. al Chile. ¿La encuesta no favorece al que la paga? ¿Al que la contrata? No siempre, a lo mejor lo acerca, pero no siempre lo favorece. Con eso nos Sí, quedamos. sí. Y ahora sí, Alfredo, el reto final. ¿Te parece? ¿Me parece? ¿A quién te gustaría tener en esta misma silla? Rétalo en tu cámara y que venga esa persona que te gustaría que estuviera aquí con este mismo ejercicio de Al Chile Pues, Político. pues más que retarla, yo invitaría a la dirigente de mi partido estatal, a Rosina del Villar. Es una mujer con una gran calidad moral y política que pudiera platicarnos de lo que está sucediendo, de este proceso que se está generando y un poco de lo que viene. Sería más que reto, invitación. Alfredo Álvarez Cárdenas, ha sido un placer. de veras. Igualmente. Que no sea la última vez. Claro que no. Si tenemos la evolución de Al Chile, Claro que sí. ya cuando llegue ese personaje, mujer u hombre, pues que nos acompañen de regreso, ¿te parece? Claro si fuese que sí. tu caso, ¿nos acompañarías? Por supuesto, sin duda. sin Será duda un placer alguna. recibirte. Claro Esta es tu que sí. casa. Gracias, muchísimas gracias. Gracias. Ahí lo tienen, Alfredo Álvarez Cárdenas en Al Chile Político, donde la verdad a veces pica, pero casi siempre incomoda. Hasta la próxima. Al Chile Político.